Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Ambrosioni, yo soy médico infectólogo. Me formé en la República Argentina, en el Hospital Muñiz, donde hice la residencia y fui jefe de residentes. Pero hace ya 12 años que trabajo en el extranjero. Primero trabajé 6 años en el Hospital Universitario de Ginebra, luego brevemente en Madagascar, en África. Y desde el 2014, desde hace 6 años, soy médico infectólogo del Hospital Clínic en Barcelona. El doctor Omar Sued me pidió que grabara un breve video de la experiencia aquí en Barcelona. Yo he sido tanto médico como paciente porque he terminado por infectarme con el SARS-CoV-2 y me pidió Omar que intentara hacer un resumen de la experiencia vivida aquí, de lo que pienso que podría ser útil en Argentina, cómo es que se contagió el personal o se está contagiando el personal y qué es lo que creo que podría copiarse y qué es lo que creo que debería evitarse de repetir en Argentina. Creo que primero hay que poner en contexto cuál es la situación en España y en Barcelona. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. En este momento hay más de 200.000 casos confirmados y más de 25.000 o cerca de 25.000 personas que han fallecido confirmadas. Pero hay que decir que respecto a los casos totales, hace ya muchas semanas que se abandonó la realización de test diagnósticos para la gente con síntomas leves o incluso en el ámbito hospitalario. En el momento del pico, el 80% de los casos se confirmaban, con lo cual se abandonó también la realización de test diagnóstico y se asumían todos como casos de COVID, con lo cual una estimación real del número de casos que hay infectados en España es muy difícil, pero se estima que son varios millones. En Barcelona la situación es muy difícil, lo peor ha pasado, pero ha sido realmente muy duro, pero no tanto como lo fue en Madrid, donde realmente el sistema sanitario fue completamente desbordado y donde hubo que transformar en hospitales, centros de convenciones y diferentes facilidades. Esto en Barcelona no llegó a suceder, pero sí hubo que transformar en hospitales diversos hoteles en distintos lugares de la ciudad que hubo que medicalizar y transformarlos en hospitales. ¿Cuál fue la situación en Barcelona y en mi hospital? Los primeros casos fueron hacia mediados fines de febrero y ya había unos cuantos casos confirmados por día hacia fines de febrero, razón por la cual en mi hospital, que es un hospital de tercer nivel, con 800 camas, de las cuales hay una unidad de infectología con 20 camas de hospitalización, la unidad de infección por VIH más grande de España, con 6.000 pacientes en seguimiento y una de las más grandes de Europa, y que tiene también 6 unidades de cuidados intensivos especializadas, medicina, cirugía cardiovascular, unidad coronaria, unidad de cuidados intensivos respiratorios, hepáticos, 6 unidades de cuidados intermedios. Esto es normalmente en periodo no pandémico. Hacia fines de febrero se decidió que la unidad de infectología, que es la nuestra, se transformaba en una unidad específica de COVID y que una de las unidades de cuidados intensivos se transformaba también en una unidad específica de COVID. Aquellas que tenían tanto la sala de infectología como la unidad de cuidados intensivos que tenían la capacidad de ofrecer aislamiento de alto nivel, que es lo que se consideraba necesario en ese momento. Luego se pudo rebajar la recomendación. Sin embargo, el crecimiento de casos fue tan exponencial que en determinado momento hubo que abrir una nueva unidad cada 1 o 2 días y una nueva unidad de cuidados intensivos cada 3 días en el hospital. Esto hizo que hacia mediados finales de marzo teníamos ya 18 unidades convencionales, cada una con 20-25 camas exclusivas para COVID y 14 unidades de cuidados intensivos exclusivas para COVID. Todas las unidades de cuidados intensivos se habían transformado en unidades intensivos de COVID, todas las de intermedios se habían transformado en unidades de intensivos de COVID con respiradores que hubo que hacer venir de diferentes lugares. Y evidentemente al principio, a medida que esto se fue aumentando, el servicio de infectología pudo asumir la coordinación de muchas de estas unidades. Cuando fueron 18 esto fue imposible y los diferentes servicios, primero los más afines, medicina interna, neumonología, fueron asumiendo pacientes, luego todos los servicios tuvieron que transformarse en servicios COVID e infectología daba soporte tratando de exportar un médico de infectología a cada una de estas unidades o actuando como consultores dando soporte cuando esta no era posible. Entonces, en este contexto, ¿cuándo se contagiaron los médicos y el resto del personal sanitario? Yo fui uno de los tantos que se contagiaron. Solo en el hospital clínico hay casi 500 profesionales sanitarios que se contagiaron.
entre médicos y enfermeros. En toda España hay más de 30.000 personal sanitario que se contagió, de los cuales han fallecido casi 40 personas. Y hay muchos ámbitos posibles de contagio. Lo que hay que decir es que en algunos lugares fue porque no estuvo disponible como correspondía el equipo de protección individual. Esto sucedió sobre todo donde el sistema colapsó, por ejemplo Madrid, inicialmente en otras comunidades autónomas. La realidad es que en Cataluña no pasó porque la explosión de casos fue un poco más progresiva, no fue tan exponencial como en Madrid, entonces dio tiempo a prepararse y a tener los equipos, y a esta progresión de unidades, como explicaba antes en mi hospital, que fueron abriendo de forma muy rápida, pero relativamente previsible, y se pudo especular con que esto iba a suceder y estar un poco preparados. Aunque fue realmente una condición de trabajo terriblemente estresante, porque se sabía que no iba a haber suficientes camas y respiradores en cuidados intensivos para todos estos pacientes, y en determinado momento esto sucedió. O sea que fueron condiciones muy difíciles de trabajo. Entonces, ¿dónde se contagió el personal? Una razón es evidentemente que no fue la de mi institución, la falta de equipo de protección individual. Esto es muy importante. Y la otra es que hubo gente que no llegó a entrenarse correctamente en la utilización del equipo de protección individual. Colocarlo correctamente es muy sencillo, pero quitarlo de forma correcta no lo es tanto si uno no se desinfecta correctamente en cada uno de los pasos, si respeta lo que debe quedar dentro de la habitación del paciente y lo que debe ir fuera, si respeta muy bien la desinfección de las áreas que pueden haberse tocado, el picaporte de la puerta, si desinfecta inicialmente las máscaras eran de uso individual, luego fue necesario compartirlas, y si no se desinfectaban correctamente, esta podía ser una posibilidad. Entonces, el uso inadecuado del equipo de protección individual, evidentemente, si no se hace bien, es una de las causas principales de contagio del personal. Por eso es muy importante el entrenamiento correcto del personal antes de que explote y haya un crecimiento exponencial del número de casos, porque luego no se da abasto en entrenar rápidamente todo ese personal. El otro problema fueron las horas interminables de trabajo que hubo que hacer. Toda la gente de infectología, toda la gente de medicina interna, toda la gente de salud internacional tuvo que hacer turnos de trabajo de por lo menos 12 horas, de lunes a domingo, y con duplicación de guardias, haciendo todos el doble de lo que hacemos regularmente. Y yo soy totalmente consciente de que cometí errores en la extracción del equipo de protección individual en repetidas oportunidades cuando llevaba trabajando 20 horas, 22 horas. Las guardias de este tipo de guardias son tremendas porque hay una demanda de casos brutal. La colocación y extracción de forma repetida del equipo de protección individual llega a ser algo terriblemente agotador, físico y psicológicamente. Entonces creo que si fuera posible la logística es más compleja, pero adoptar turnos como máximo de 12 horas, aunque sean más turnos pero de menos horas, creo que es mejor. Yo hubiera preferido, por ejemplo, trabajar 12 horas el sábado y 12 el domingo y no 24 de corrido el sábado. Y este es una de las razones evidentes de contagio del personal. El otro es que inicialmente mucha gente se contagió en la comunidad y no en el hospital. En el transporte público, en las áreas comunes, en sus domicilios. Muchos de nuestros compañeros somos conscientes que no se contagiaron trabajando, sino fuera. Y en las últimas semanas, lo que creo que estuvo sucediendo mucho entre el personal es el contagio entre el propio personal sanitario en las áreas comunes donde no se utiliza el equipo de protección individual. Es decir, por ejemplo, las salas de médicos donde uno está trabajando con las historias clínicas, con las computadoras en forma común. Mucha gente puede estar contagiada en forma subclínica, y esto no se sabía al principio y fue también una fuente muy importante del profesional sanitario, porque no se tomaban las mismas medidas con los pacientes que estaban asintomáticos pero que consultaban por asesoramiento o por dudas o por haber estado en contacto con pacientes confirmados. No se tomaban las medidas en las personas asintomáticas, y hoy se sabe que en las 24 o 48 horas previas a los síntomas es tan contagioso como en los primeros días, y mucha gente se contagió en ese momento. Pero ahora creo que mucho del personal que se sigue contagiando, que se ha seguido contagiando, ha sido de otros compañeros en las áreas comunes, comedor, pasillos, salas de médicos, cuando resulta difícil respetar los 2 metros de distancia o la utilización permanente de mascarilla quirúrgica y la desinfección permanente de las manos. Creo que estas son las situaciones más frecuentes donde se ha contagiado y donde se sigue contagiando el personal. El uso inadecuado o la ausencia del equipo de protección individual, sobre todo en la extracción, las áreas comunes con otros profesionales y las áreas extrahospitalarias cuando uno no lo puede evitar, como por ejemplo en el transporte público. Entonces, ¿qué creo que debería intentar copiarse, que se ha hecho bien
en Argentina. Creo que la preparación institucional que hubo en mi hospital fue muy buena, pero el tiempo nos lo permitió. ¿Y qué debería recomendar? Si esperan espero que no suceda, pero si hay una explosión exponencial de casos, si se intenta preparar en ese momento al personal de enfermería y al personal médico, no van a dar los tiempos. Entonces el personal de enfermería y médico tiene que estar preparado en la colocación y extracción del equipo de protección individual antes. Si luego no es necesario, mucho mejor, pero se tienen que preparar antes porque si hay una explosión de casos con apertura, como pasó en mi hospital, de una sala nueva al día, no va a haber tiempo de entrenar al personal. Lo segundo, y esto es responsabilidad de los administradores, de los políticos, asegurar que esté todo el equipo de protección individual siempre. Si esto no está, es imposible que el personal no se contagie. Y lo tercero, ser muy prudentes en las áreas comunes fuera de las habitaciones del paciente, porque uno haciendo todo perfecto, si uno no respeta los 2 metros de distancia en un área común con un compañero que puede estar infectado en forma subclínica, pues también se contagiarán muchos de ustedes, que creo que es lo que pasó en nuestra institución. Espero de todo corazón, por todos los amigos, por toda la familia y porque mi corazón está en Argentina, que no se repita lo que pasó en España, que no se relajen las medidas y sobre todo mi llamado es a la precaución, a no relajar demasiado las medidas de aislamiento y de confinamiento, porque en caso de que comience a haber una larga distribución poblacional, la explosión de diseminación es exponencial y no se da tiempo a prepararse en la respuesta y por eso pienso que realmente hay que tenerlo preparado de antemano. Muchísima suerte.